Bueno, lo vamos a sacar a pasear por todos lados, Gustavo. Ningún problema. Listo, perfecto. Póngase el cinturón nomás. por minutos. Sí. Listo, perfecto, me encanta. Bueno, nos es imposible no arrancar con esto que sucedió ayer en la legislatura chaqueña con la diputada Charole. Ustedes desde el SER han emitido un comunicado, pero bueno, aprovechando su presencia, quiero saber la opinión que tiene con respecto a esta decisión que ha tenido Charole de bancar el no a la cláusula gatillo. Bueno, primero, antes que nada, quiero aprovechar la oportunidad para felicitar a todo el equipo de Chaco TV Stream, a todos, a toda la programación, a todos los periodistas, los técnicos, los productores, a todos quienes nos demuestran que realmente con creatividad, con profesionalismo, con decisión, se puede pelear con mérito propio las decisiones injustas que a veces se toman desde el poder del Estado, digamos, ¿no? Así que me parece bueno, es la primera vez que comparto aquí con ustedes, con el medio, y no quería dejar pasar la oportunidad de felicitarlos porque realmente es una demostración de voluntad, de coraje y de solidaridad mutua entre todos los trabajadores que se vieron afectados por esta arbitraria decisión del poder político de turno, ¿no? Gracias, 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 porque nos cuesta un montón. Recién estábamos hablando Lo logramos con todo menos con plata, pero lo estamos logrando. Lo estamos logrando. Por lo menos Nunca se puede completo. Sí, claro, está. Nos gusta lo que hacemos, tenemos pasión y bueno, queremos seguir, así que hacemos todo el sacrificio del mundo para estar. Gracias. Bueno, bien. Y en segundo lugar, bueno, la verdad que ayer nos sentimos un poco sorprendidos por esta decisión de la diputada Charole, que no fue consulta para nada. Estuvimos en comunicación en horas tempranas de la sesión, se manifestaba todo normal. Ayer había varios temas importantes, entre ellos el respaldo por ley a una decisión política ya de poder incorporar al salario permanente de los trabajadores docentes la cláusula gatillo. También el aumento a los trabajadores del Poder Legislativo, que viene muy postergado, ¿no? Siempre en toda esta idea de generar desprestigio sobre los sectores donde la política tiene participación, el trabajador legislativo es muy castigado y sin embargo es un trabajador como cualquier otro, digamos, ¿no? Y también, bueno, había temas que eran importantes para el orden del día y toda la sesión. Y en esa marcha con normalidad nos encontramos con la sorpresa que, bueno, me comenta nuestra compañera de bloque, Griselda Ojeda, de esta decisión de la diputada Charole de, bueno, pasarse al gobierno provincial y apoyar la decisión del gobierno, y nosotros estamos convencidos de que es una decisión totalmente extemporánea, en el sentido de que creemos de que hoy no es el momento ni tampoco es la agenda con la cual uno tiene que tratar de construir gobernabilidad. Siempre dijimos que en la oposición uno tiene la responsabilidad de pensar primero en la gobernabilidad y en las herramientas que permitan que verdaderamente los gobiernos puedan dar respuesta a la población por sobre los intereses de los dirigentes. Y de esa manera siempre actuamos, pero hoy, digamos, entendemos de que hay un momento álgido que vive la provincia del Chaco y en especial que vive este sector, que es el sector docente, digamos, un sector que viene muy golpeado, muy castigado. Yo siempre digo que si realmente las cuentas se hacen claras, como lo dice nuestro actor de TikTok, clarita las cuentas, el docente viene muy por debajo, porque el gobierno habla mucho del pago de la primera cláusula gatillo de enero del 2024, que fue un 50%, pero toma como día cero el 1 de enero. Y en realidad el cálculo para poder establecer la inflación hay que tomar desde el 1 de octubre, porque el 51% pertenecía al trimestre del año anterior. Si uno toma desde el 1 de octubre, el docente está muy por debajo de la inflación, siempre viene por debajo. Por eso todos los gobiernos, aparte de la cláusula gatillo, establecían un suplemento anual para poder mejorar su situación, y bueno, otro fondo como la conectividad, la infraestructura escolar, el transporte y demás. Bueno, esto no se dio y esa es la realidad. No hay que teñirlo ni de color político, ni de si antes estaba Coqui y hoy está Asdero. No, no se dio y es la realidad y es lo que el bolsillo de cada docente te dice, no se dio. En este contexto
nosotros que pertenecemos a un espacio político que tuvo sus diferencias con Capitanich, que marcamos la diferencia, que entendemos que estamos en una etapa donde tenemos que superar cualquier diferencia con profunda humildad y también con un profundo sentido autocrítico de todas las partes de lo que hicimos mal, porque por algo el pueblo chaqueño no nos eligió, digamos, no es una cuestión mágica, ¿no? El único soberano es el pueblo, decía el general Perón. Y creemos de que en este proceso tenemos que tener la humildad para reconstruir nuestra fuerza política, reconstruir el peronismo, que va a costar porque obviamente, bueno, ahora en esta expresión electoral nacional también se nota la dispersión de algunos sectores del peronismo. Creo que en ese proceso todos tenemos que hacer esfuerzo. Nuestro espacio político militante, que tiene muchos años de militancia en el peronismo, que procedemos de otra militancia de nuestros padres y de nuestros abuelos, entendemos de que en este contexto tenemos que apostar a la unidad. Entonces es doblemente doloroso para nosotros porque hicimos un gran esfuerzo. Muchos compañeros de nuestro espacio nos decían, no, pero ¿cómo van a aceptar un 8º lugar en la unidad? ¿O cómo van a apoyar una lista de senadores y diputados donde no hay nadie del espacio? Entonces, realmente yo creo que uno en la vida tiene que actuar consecuente con lo que piensa. Así como en algún momento dijimos esto no va más y marcamos la diferencia y construimos una fórmula de gobierno alternativa y dijimos no va más, el modelo Sena, López no va más, había que terminar con eso y lo plantamos. A mí me tocó como intendente primero sacar a una de las mafias de más de 40 años dentro de la municipalidad que todos miraron para el costado. Segundo, hacer 101 denuncias penales a dirigentes piqueteros y de las áreas de derechos humanos después presionaban a los fiscales para que se transfiera eso a la Fiscalía de Corte, al Juzgado de Cortés a falta contravencional. Y yo creo que hay cuestiones que no tienen nada que ver con el peronismo, no tienen nada que ver con el legado doctrinario e ideológico del general Perón, que obviamente necesita ser actualizados en la dimensión del mundo digital y de la inteligencia artificial que hoy vivimos. Pero no tiene nada que ver con la educación y el trabajo como motores de la movilidad social, como lo decía Perón. Digamos, Perón jamás, yo en este tiempo que tuve un poquito más de tiempo para releer muchas cosas, jamás habló de la beca, el plan, el contrato político. Perón decía 8 horas para trabajar, 8 horas para estudiar y 8 horas para descansar y la familia. En ningún momento en el plan de Perón era 8 horas para cortar calle, para hacer quilombo, para presionar por plata. Entonces, no tenía nada que ver con eso el pensamiento del peronismo. Y por eso marcamos la diferencia. Pero también entendemos de que hoy la patria necesita otras actitudes, porque realmente en el mundo se ha configurado o tan rápidamente en 2 años, 3 años, se ha configurado realmente un escenario bipolar bien marcado. Los sectores de poder financiero, de poder económico, de poder bélico, que quieran aprovecharse de todos los demás pueblos del planeta, y los dirigentes que en cada uno de los países luchan por los intereses de su pueblo, digamos, luchan como pueden. Ya vemos lo que está pasando con el pueblo palestino, lo que está pasando con el pueblo en Siria, lo que está pasando con muchos pueblos del planeta. Entonces, estas cuestiones y lo que va a pasar en Asia en pocos años, estas cuestiones nos ubican en la decisión política de cada sujeto político, de cada ser político, en uno de los dos lugares. O estamos en un lugar o estamos en otro lugar. Hoy claramente nosotros entendemos de que tenemos que dejar cualquier cuestión subjetiva que nos enfrente o que nos separe para unar esfuerzo con los que creemos que hay que defender los intereses del pueblo. A veces eso te saca de tu situación de confort, te deja sin laburo, te jode, te persigue, pero bueno, es lo que en la vida uno tiene que optar, digamos, ¿no? Y tiene que tratar de optar por los caminos que cree conveniente. Y por eso nos duele, sobre todo justo votar en contra o traicionar nuestra propuesta de nuestro espacio ser y del peronismo todo, que hoy estamos insertos en la unidad de todo el peronismo, con los docentes, porque yo vengo de una familia docente, me crié con docentes, viví en una escuela desde Frentones, Paraje El Chancho del Palmar, la escuela 704, viví en escuela con mi padre y después con mi madre durante toda mi vida, digamos, tengo un afecto especial por el sector docente. Entonces, bueno, eso lo hace triplemente triste y doloroso. ¿Y pudieron hablar con Charole después de esta decisión? No, nunca tuvimos comunicación. La verdad que es doloroso, pero bueno, creo que en la vida cada uno toma las decisiones que cree conveniente
y que seguramente después el tiempo juzga a cada uno de los dirigentes políticos por sus acciones y decisiones, ¿no? Si nos vamos al plano nacional, bueno, ha hecho un reconto recién de cómo considera que está el peronismo acá en la provincia, pero si vamos y analizamos un poco lo que serán estas próximas elecciones a diputados, senadores, ¿qué panorama ve? Bueno, creo que... El suspiro me dice todo ya. Sí. Creo que todavía somos incapaces de construir una alternativa política. ¿Eso lo dice como peronista? Como peronista. Todavía no tenemos la capacidad de construir una alternativa política. Creo que lo único que le da vida al plan de ajuste y extranjerizante las riquezas de la Argentina de Milei todavía es la incapacidad que tenemos los peronistas de construir un plan alternativo con personas alternativas. Yo siempre digo que a mí me gusta mucho jugar a la pelota y es como que al correr las décadas voy cambiando de puesto, ¿no? Y ahora, bueno, ya juego, siempre estoy en Orsay, juego arriba, nomás parado y tratando de que me llegue la pelota, porque uno en cada momento de la vida tiene que cumplir un rol distinto en el equipo, no puede siempre creer que el tiempo no pasa. No puede creerse siempre Messi. No, obvio. Entonces creo que también en esa construcción alternativa tenemos que entender que algunos tenemos que desarrollar nuestro rol militante, nuestra vocación militante, nuestra vocación de servicio, pero sin estar en la vidriera, porque creo que tenemos que tener la capacidad humana también de entender de que la composición heterogénea, multigeneracional de la sociedad hace también que la construcción sea multigeneracional en términos de propuesta política y necesitamos incorporar actores y personas nuevas que nos representen y que den un nuevo crédito ante la sociedad, pero sobre todo, yo en esto comulgo mucho con la idea de Pedro Rosenblatt, que es un gran militante peronista, pero sobre todo siendo críticos con lo que vamos a hacer, no quién lo va a hacer. Porque nosotros hace 30 años que ya venimos peleando mucho por quién lo va a hacer. Es más, en política cuando nos encontramos en la calle con otro compañero o otro dirigente, nunca le preguntamos en qué proyecto estás militando, en qué estás trabajando. Siempre le decimos para quién estás trabajando, empleado de quién sos políticamente. Porque le damos más valor a la persona que a las ideas. Entonces, hace rato que nos venimos trabajando en la construcción de un plan político, económico, social y cultural de qué vamos a proponerle a los chaqueños, a los argentinos en este caso, y después seleccionar las mejores mujeres y los mejores hombres para que lo lleven adelante, ¿no? Ahora, en este caso, con el gobierno nacional puntualmente, pero me parece que es un derrame hacia todo el país, la Libertad Avanza captó mucha juventud a través de las redes sociales, es como que los captó bastante. ¿Le parece como autocrítica que el peronismo tiene que ir por ahí también y jugar ya de esa manera, teniendo en cuenta la realidad actual que vive no solamente la Argentina, sino todo el mundo? No, yo creo que en realidad la juventud fue a donde siempre va. En la historia argentina, la juventud, los jóvenes, los adolescentes, los jóvenes, los estudiantes, siempre van hacia los procesos revolucionarios de transformación y disruptivos. Siempre. Son los que le trajeron a Perón, son los que lucharon contra la dictadura, son los que confirmaron la democracia en los 80. Siempre los jóvenes van hacia el mismo lugar. Lo que pasa es que nosotros como peronistas dejamos de estar en ese lugar. Nos aburguesamos y nos pusimos una banda de conservadores, gordos, donde todo el mundo estaba preocupado por ser cheto. Gustavo se sacó la barba, se cambió el peinado, usaba traje y nos olvidamos de dónde venimos. Perdimos nuestra identidad, nuestra esencia. Dejamos de ser militantes y dirigentes peronistas formados y consecuentes con nuestro pensamiento para poder ser parte de la burocracia del funcionariato de la política argentina. Entonces nosotros dejamos de estar donde los jóvenes iban. Cuando Néstor plantea la transversalidad, la lucha en contra de los privilegios, la lucha en contra de... no nos olvidemos que en el 2005 la lucha fue contra la estructura política burguesada del peronismo, en la que estaba anquilosada hace 20 años. Por eso los jóvenes se sumaron. Por eso los jóvenes se sumaron a aquella idea del respeto por la diversidad, el respeto por la igualdad, el respeto por los derechos, el respeto por reconocer a las mujeres sus derechos. Los jóvenes se sumaron a eso. Nosotros después dejamos de estar ahí. Y vino otra expresión que con toda la frustración del pueblo argentino y de millones de jóvenes que vieron a sus padres sin trabajo, militando en política y sin conseguir una respuesta, diciendo está dentro de la casa, ¿para qué mierda perder el tiempo? Mira, vos no ganás nada, que el piquetero tiene 2 quinchos, pileta, 4 camionetas.
Y entonces, ¿cómo no se va a ir hacia lo disruptivo? ¿Cómo no se va a ir al que tiene ganas de romper todo? ¿Cómo ese pibe de 18, 17 años que no pudo estudiar, que no consigue una changa, que dejó segundo año secundario porque su padre no le puede comprar una zapatilla, no va a querer agarrar una motosierra y romper todo? Entonces, ellos se fueron donde tenían que ir. El proceso del tiempo y de los resultados del plan político de Milei. Y si nosotros tenemos la capacidad de recuperar el lugar que siempre tuvimos en la historia de la patria, en la historia de la Argentina, los jóvenes van a volver a donde siempre estuvieron, a lo disruptivo, a luchar por los derechos, a las peleas, a lo revolucionario. A lo revolucionario. Porque es parte del espíritu, nos pasa todo, dentro del espíritu de la casa, adolescente, dentro de la familia, nos pasa todo, es algo natural. ¿Qué opinión tiene de la gestión de Niquilla, a ver, como par, como intendente que usted fue en su momento, y de la gestión de Leandro Esdero? No quiero pelear. No, acá sí queremos. Usted responda si quiere, si no, no. Yo lo considero siempre a Nicky un personaje muy oscuro, muy gris, muy oscuro, muy gris, muy nazi, muy cruel, digamos, muy vengativo, una persona que realmente hace mucho daño a la política, y bueno, lo felicito por su gran capacidad que tiene para tratar de construir otra cosa, pero es una persona muy negativa. Yo tengo denuncias por casi 50.000 millones de pesos de Nicky, todas inventadas, todas fabricadas. Hoy las áreas de la justicia piden informe a la municipalidad y nada, no existe, todo se perdió, todo desapareció, no hay un solo papel. Yo creo que eso lo hace a propósito, ya lo hizo con Pibernus. Pibernus era un gran dirigente político, para los que no lo conocieron, fue vicegobernador del Chaco y siempre fue el jefe político de Tres Isletas, de donde viene Nicky, que toda la vida fue un segundón en la política, y él tuvo que ensuciarlo, mancillar el nombre de un dirigente radical muy honesto, muy transparente, muy humilde, como Pibernus, para poder llegar a algo. Y bueno, y después también así fue designado por Rosa, también lo traicionó a Rosas, ¿no? En aquella elección del 2007, donde Nicky apoyó la propuesta del peronismo para que Rosa pierda. Y bueno, hay que ver nomás en cuánto tiempo tiene problemas con Esdero, porque es parte de su esencia, es parte de la fábula de la ranita y el alacrán, digamos. O sea, está en su ser así. Y yo creo que más tarde que temprano las cosas salen a la luz. Soy una persona de mucha fe, de fe mágica, creo mucho en Dios y creo que todo se acomoda según lo que Dios decide poner o sacar. Y por otro lado, sufro mucho por el trabajador municipal porque lo está padeciendo. Realmente tiene algunos personajes, Nicky ahí al lado, que solamente están haciendo negocios y que han venido para eso. Son unos crápulas, mucha gente los ve en bares como personajes de la alta sociedad, pero siempre están para currar y nada más que para eso, digamos. Y bueno, y Esdero creo que se ve claramente que tiene un gobierno muy raquitizado políticamente, no tiene fuerza política, está aprovechando lo que hoy garpa, que es el odio. Hoy un político tiene más rédito hablando mal del otro y puteándolo que planteando ideas, programas, planes, metas, definiendo métricas para poder medir lo que uno desarrolla. Entonces está aprovechando ese momento. Lamentablemente, como le decía el otro día en un acto, haciendo videitos y poniendo cara de actor de telenovela no se resuelven los problemas. O sea, uno puede poner esa cara de consternado, hacer todo el show de que esto, lo otro, que lo que me dejaron, pero eso no resuelve los problemas. Van a pasar los 4 años y va a seguir llorando. Yo creo que si uno no tiene idea de cómo resolver los problemas, no sé para qué mierda se presenta una elección, no se tendría que presentar. ¿Para qué se va a presentar si cuando llega la gente lo vota, se pone a llorar que todo es culpa del otro y no resuelve los problemas? Entonces, realmente creo que hay una gran incapacidad. No hay equipo, no hay gestión, no hay conocimiento del terreno. Hoy la realidad social está muy crujiente. Estas políticas económicas nacionales son como meter gas a presión en esta botellita. En algún momento esto va a reventar. Lo más triste es que cuando el pueblo hace tronar su escarmiento, ligamos todos, digamos. Yo le decía a un amigo el otro día, para febrero, marzo, abril del año que viene, ninguno de los que militamos en política, seamos de este gobierno o seamos de la vereda enfrente, vamos a poder estar sentados en un café de la bronca que va a tener la gente. No va a querer matar a todos, porque realmente causa mucha bronca y mucha indignación, y el poco crédito que tenía la sociedad y el pueblo argentino respecto a la política ya se lo consumió este tarado en menos de 2 años, ¿no?
Vamos a pasar a algunas de las preguntas que nos llegaron a través de nuestra cajita que pusimos a disposición para que, bueno, el usuario en general pueda hacer algunas de las preguntas. A ver, así. ¿Qué ganancias y qué errores se pudo adjudicar en este tiempo más libre que ha tenido Gustavo Martínez? Sobre todo, una de las cuestiones principales que planteaba la gente era la situación de la Plaza 25 de Mayo. Sí, obvio. De la cantidad de tiempo que estuvo cerrada, cuando se abrió, pero ha tenido esta oportunidad de hacerme la culpa, che, ¿estuvo bien en esto? Sí. ¿Y cómo le erré en esto? ¿Qué nos puede contar? Yo soy una persona muy transparente en el sentido de que nunca puedo disimular. O sea, yo voy a estar bien y se va a dar cuenta todo el mundo, y voy a estar mal y se va a dar cuenta todo el mundo. Por ahí me voy a agarrar con alguien y a los 5 minutos le voy a estar escribiendo, no sé, para ir a comer un asado, ya soy así. Y eso también hace que sea muy autocrítico, digamos, y muy transparente en mi autocrítica. A veces hasta mucha gente dice, no, pero no es creíble. Bueno, pero ¿y qué querés que haga? Yo soy así, lo expreso. Si querés, créeme. Si no, lo lamento, digamos. Yo creo que nosotros cometimos varios errores, pero uno de los errores más importantes que cometimos es no trabajar adecuadamente cómo comunicar las situaciones que vivimos. Nosotros asumimos en una etapa muy complicada de gestión, veníamos de una etapa complicada porque nosotros veníamos antes del 2019 de una lucha con Coqui. No se olviden que yo apoyé a Pepo, fui candidato a diputado nacional de Pepo, peleamos la gobernación contra Capitaní, que después Pepo se bajó. No se olviden que yo fui candidato a intendente de un espacio político del SER y Coqui con el peronismo llevó otro candidato a intendente que fue Arévalo. Obviamente que tuvimos el acompañamiento de los vecinos de Resistencia y pudimos ganar la elección de intendente, pero en 3 meses me pasaron a la planta 2.200 personas, le dieron 400 millones de adelanto a Sampaio, de retenciones que yo le tenía que transferir como intendente en el 2020, ya se la dieron adelantada para que tenga recursos. Generaron muchos beneficios, hasta inclusive un 15% de aumento que para el mes de diciembre, que lo tuve que pagar yo en enero. Después, bueno, 30% de horas nocturnas para todo el mundo que cobraba horas extra. Cuando yo asumí tenía 38.000 pesos en la cuenta. Cuando Capitanía asumió de intendente y yo presidente de consejo, él se transfirió 100 millones de dólares antes de dejar la gobernación para asumir la intendencia. Pero bueno, jamás me puse... Yo soy de esa teoría que uno asume las responsabilidades para encararla y para tratar de resolverla. Yo nunca me puse a decir esto, lo otro, pasó así, pasó asado. Laburé, no, jamás le toqué a un personal porque haya venido a la gestión anterior. Laburé con todo. Gracias a Dios, casi 400 personas que quedaron de contratados de obra. Después pasamos a contrato de servicio y no pudo Nicky despedirlo, digamos, porque ya tenían antigüedad de contratado de servicio y hasta hoy siguen de contrato de personal de planta, no venían de nuestra gestión, eran de gestiones anteriores. Bueno, arrancamos, empezamos a pulsear con el sindicato municipal, ahí que te quería poner todos los directores y demás, y a los 3 meses tuvimos algo que no sucedía en siglos, que era la pandemia mundial, sí, claro. Y nos tocó. Cayó estrepitosamente la recaudación. No nos quedó otra medida que aumentar lo que era el famoso impuestazo, ustedes recordarán. Si nosotros no tocábamos los impuestos, que no era más que llevar a 20.000 o 30.000 pesos por mes como máximo nominal en plata de aquel momento, no podíamos pagar sueldo. Obviamente no teníamos el apoyo de la provincia porque todavía estábamos con rispidez con Capitanich, y tuvimos que recurrir a eso porque cayó estrepitosamente la actividad económica, y el IVA, que es el producto del consumo y la actividad económica, es el impuesto que más se coparticipa a la provincia, es el impuesto más federalizado. Ahora, en ese contexto, imagínense nosotros sin actividad económica, con todo cerrado, todo clausurado, sin coparticipación porque había caído porque no había actividad económica. Bueno, de eso tuvimos el primer año, de ahí empezamos a salir a fines del 20, 21, después se cerró de vuelta, se activó en abril del 21. Recién ahí pudimos diseñar el plan de obras, lo empezamos a licitar, la plaza, las avenidas, los conductos pluviales, los parques, el autódromo, y hicimos un acuerdo con Capitaní, perdimos la primera vuelta en las PASO, después ganamos las generales, y cuando vamos a
hacia el año, cuando vamos hacia el año 2022, comienza la inflación. Entonces vos una obra que licitaste por 200 millones, automáticamente era una pelea de redeterminación todos los meses. Y cuando vos no le aprobabas la redeterminación, las empresas te paraban. Y no le aprobaban la redeterminación. Nosotros tuvimos durante el 2022, el anteúltimo año de gestión, tuvimos casi un 100% de inflación. Entonces todo el plan de obra que era 1.000 millones, por decir un número, a fin de año ya era 2.000 millones la misma obra. Y bueno, y en el 2023, producto ya del desencuentro político, tuvimos todos los problemas que tuvimos. Ese proceso nos llevó a dos cosas. La primera de ellas, perder el foco de la gestión, no darnos cuenta que la cercanía con la gente, con el barrio, el trabajo con los sectores era muy importante. Y por otro lado también no comprender que al ciudadano le preocupa muy poco lo que pasa en la vida de los políticos y de los partidos políticos. Lo que quiere es la respuesta. Entonces nosotros quisimos hacer un planteo político en el 2023 respecto al modelo político de la provincia del Chaco, que no estábamos de acuerdo con lo que pasaba en aquel momento dentro del peronismo, creíamos que había cosas que cambiar. Y en el mes de enero del 2023 empezamos un proceso político para la lucha por la gobernación, no olvidándonos nuestra principal responsabilidad, que era la gestión municipal. Entonces, en ese contexto, terminamos alejándonos de la gente que era nuestro mayor capital. Nosotros siempre tuvimos mucha presencia en el barrio, con el vecino, con las vecinas. Hicimos muchas cosas, pero no las capitalizamos. Desarrollamos mucha actividad cultural, mucha actividad deportiva, mucha actividad social, mucha actividad solidaria, mucha actividad con las mascotas, mucha actividad con los niños, mucha actividad con las mujeres, pero no las capitalizamos políticamente. Y nos olvidamos de los aspectos fundamentales que tienen que ver con el servicio municipal, que son la calle de tierra, el ripio, la luz en el barrio, que era en definitiva lo que el vecino veía que Gustavo o el equipo de Gustavo podía hacer, porque Gustavo venía del barrio y podía atender esa cuestión. Entonces me parece que claramente no hemos cumplido con el objetivo. Y soy profundamente autocrítico en el sentido de que hemos tenido una gestión donde intentamos diseñar un modelo de ciudad, pero la gente que nos votó a nosotros quería otra cosa. O sea, nosotros intentamos definir que Resistencia vuelva a ser el punto geopolítico del norte de la Argentina y que tenga el turismo evento y la cultura, el deporte, el arte como factor de movilización, ya que de la economía, ya que tiene un valor fundamental inicial, que es ser ciudad de las esculturas. Tenemos un gran legado de la Fundación Ondey Fabriciano. Quisimos darle ese perfil a la ciudad, generar infraestructura para eso, lograr un desarrollo en ese sentido con el automovilismo, con el autódromo, con los parques, con los espectáculos, así como lo hizo Santiago del Estero, que hace 20 años era solamente parte del humor del folclore, de todo hablábamos de lo vago que eran los santiagueños, sí. Y sin embargo hoy está disputando el destino del norte turístico con Salta y con Puerto Iguazú, digamos, porque se puso una meta, porque hizo la costanera, el estadio, el autódromo con asfalto polímero, o sea, logró que el MotoGP venga a correr a Santiago y logró que la selección campeona del mundo juegue únicamente en Santiago, en el interior del país. La selección de fútbol. Entonces creo que se pusieron una meta, trabajaron 20 años y lo lograron, y hoy es totalmente distinto. Y 7 hoteles 5 estrellas ahí en Santiago del Estero. Ahora se está desarrollando la hotelería y la gastronomía en Termas, que estaba muy quedado, y creo que lo van a lograr porque son persistentes y tienen una conducción política muy clara en ese sentido. Y bueno, nosotros quisimos hacer eso, pero la gente que nos votó a nosotros quería que estemos en el barrio, queríamos que le hagamos el ripio, queríamos que le pongamos la luz, queríamos que lo arreglemos, porque nuestro votante venía más del barrio que del que entiende que una ciudad como Resistencia, que en su conurbano tiene casi 500.000 de habitantes, tiene que tener un modelo para poder lograr un desarrollo económico, social y cultural. No por nada venimos siendo hace 3 décadas el conurbano más pobre de la Argentina. Es porque en Resistencia tenemos solamente empleo público de comercio y servicios, y realmente no tenemos un modelo de desarrollo. Una más, y agradecemos un montón tu tiempo.
No. Y no podemos más. Y no podemos más, exactamente. No. Porque bueno... A disposición de ustedes las veces que quiera y vuelvo a Gracias. felicitarlos. Dale, gracias. Replico otra de las preguntas que nos llegaron acá en nuestras cajitas, fueron un montón, pero bueno, tratamos de... Porque muchas personas por ahí preguntaban lo mismo. Una de las mayores inquietudes era la situación de la plaza, que recién lo explicó. Y otra de las preguntas es que si volvería a ser intendente o le gustaría competir por la gobernación en Chaco. No, yo creo que ninguna de las dos, de las dos ideas están en mi mente. Creo que nosotros tenemos un rol. Me parece que nosotros tenemos que construir el zócalo político ordenador para que venga una generación de dirigentes políticos que realmente pueda desarrollar un modelo distinto. Lo que me gustaría a mí mucho es ser parte de la construcción de una alternativa política que sepa bien qué va a hacer. La verdad que hoy nosotros no tenemos ni la menor idea. Las fuerzas políticas de la provincia del Chaco no tienen ni la más puta idea de qué hacer en cada tema. Cuando llegan, empiezan a ver qué hay y cómo lo manejan. Pero no tienen un plan. ¿Vos decís que eso primero se pelea a llegar y después vemos qué onda? Totalmente. Sí, es así. Es así, mirá. Mañana te llaman y te dicen, Silly, tenés que ser ministra de Educación. Y vos empezás a ver todas las regionales educativas. No, gracias, menos el Ministerio de Educación. Todas las que son las regionales educativas, tenés 9 niveles en educación, desde inicial hasta biblioteca, superior, adulto, todo. Sí. ¿Y cómo definís la regional educativa? ¿Sabes lo que hace cada fuerza política? A ver, el departamento de 25 de mayo, Machagay, vamos a llamar al intendente. Sí, García, ¿tenés a alguien para poder poner en la dirección educativa del departamento de 25 de mayo? Si es de nivel inicial, mejor, porque viste, en jardín estamos flojos. Y García tapa el teléfono así y le dice a la señora, ¿vos no tenías una prima desocupada, maestra jardinera? Sí, tengo a alguien. No. Y terminamos poniendo cualquiera en cualquier lado. No tenemos plan, no tenemos la más puta idea. Ahora, eso le pasa a todas las fuerzas políticas. Somos se una nota. de la provincia que tiene más know-how en materia académica, en materia de contenido, de profesionales, de escuadros. Y no lo utilizamos, la UNE, la UTN, la UNCAUF y todas las privadas. Y no lo utilizamos. No tenemos análisis para definir el perfil de los terciarios que regamos por toda la provincia. Bueno, ahí están los tres por ahí principales. Uno se pone contento porque dice, vos sabés cómo llenamos de terciarios docentes el Chaco y tenés 8.000 anotados ahí en Junta para ver si consiguen unas horitas. Sí. Sí. Y, bueno, ahí están las tres crisis, perdón, dije que era una más y nunca es una sola. Sí. Las tres cuestiones que hacen a la crisis política en Argentina. Me hace acordar a alguien. Sí, la representatividad, lo que hablábamos hoy temprano, la falta de programas a largo plazo, recién dio el ejemplo de Santiago del Estero, que en 4 años no hacemos nada, necesitamos también un montón de tiempo. Mañana, porque nadie y tiene la falta idea, de equipo. no y la tiene falta de equipo, de idea. conformación de equipo. ¿Viste? Bueno, pero es parte, es como el que come tierra, dice, bueno, es lo que hay. Sí. ¿Viste? Lamentablemente es lo que hay, tenemos que tratar de hacer algo distinto y en ese rol, uno porque tiene ya sus años en política, yo tengo 50 años, pero tengo muchos años de militancia, muchos de una familia de peronistas, soy orgullosamente peronista, como siempre dije, soy peronista por descendencia social, por descendencia familiar, por procedencia social y por convicción personal. Tengo cierta espalda, más allá de que a alguno le guste, no le guste, que los chiques me peguen todo el día porque soy peronista, más allá de la edad de eso de antes, que soy crítico, soy autocrítico y digo esto que dice Silly, che, representen a alguien, loco, no vengan acá porque soy hijo de, porque esto, porque lo otro, terminemos la pavada. Creo que tengo un poco de rodaje y de espalda como para poder garantizar políticamente que se den las cosas que se tienen que dar. Pero para eso uno tiene que sacrificar cosas. Y una de las cuestiones que tiene que sacrificar es no ser candidato. Porque si yo lucho para que... El ego. Yo lucho para que se deje de trabajar para la persona, porque la persona no tiene soluciones mágicas. Después terminamos defraudados, nos queremos matar, nos queremos asesinar, porque viste, nos vamos a suicidar, porque nos falló fulano. Pero ¿quién te dijo que la política es creer en fulano que tiene una varita mágica y te resuelve todo? Eso no es la política. O sea, nosotros mismos después nos defraudamos. Lo que va a pasar en el pueblo argentino, una vez que fracase este modelo, que realmente va a fracasar, es realmente grave, va a ser heavy, digamos, pues la gente se va a enojar con todo el mundo. Vos no vas a poder decir, che, yo soy peronista, yo no lo apoyé. No, te van a cagar a palo igual, se van a enojar con la política. Entonces, realmente creo y estoy convencido de que nuestro rol es hoy
como dirigentes y militantes políticos, abonar a la construcción de esto. Tenemos tiempo, podemos hacerlo, tenemos que construir y tenemos una responsabilidad histórica para que en el 2027, con una propuesta policlasista de todos los sectores sociales, multisectorial, multipartidaria y con mucha representación, se construya un modelo de provincia que, alternando las personas, lo podamos desarrollar por 20 o 30 años. Tengo la última, canté Dale, primero. está bien, Canté yo primero. no digo más nada, ya está. Hablando de quiero que me conteste, pero tácitamente así. ¿Qué me vas a ¿Va a preguntar? hablar? ¿Va a hablar o no le va a dirigir nunca más la palabra a Charole? No, bueno, yo... No. Si me Contestame escribe, la verdad. Obviamente que si me escribe, por supuesto que voy a contestar y voy a hablar, pero estoy realmente muy, muy dolido porque me parece que el sector docente es un sector, por lo menos para mí en lo personal, de mis afectos muy fuertes, con muy fuertes vínculos personales, familiares, de historia, de militancia, y creo que esas cuestiones, bueno, se tienen que conversar, ¿no? Uno puede estar de acuerdo o puede estar en desacuerdo, no todos los seres humanos tenemos que pensar igual, pero tenemos que conversarla y no actuar de esa forma. Qué diplomáticos que son, porque Mariela también, viste, Sí. yo diría, ya le estaría tocando la puerta. Pero acá Que hay Gustavo una ha sido cuestión diplomático humana. cuando en algunas veces sí, otras ha tirado más de una. Sí, pero creo que es una cuestión humana, digamos así. A veces a uno le cuesta mucho tomar decisiones drásticas con personas que han sido parte Sí. del Bueno, y que sigue quehacer siendo y- parte del ser también. No, yo creo que bueno, esto va a tomar una distancia y va a lastimar mucho dentro de nuestro espacio.